Muy buenas a todos, hoy os traigo la review de un objetivo súper especial, casi único en el mercado podríamos decir, porque con esta focal y luminosidad solo hay otro que se pueda comprar a día de hoy. Es un objetivo que nos presenta la marca Seven Artisans y es un 9mm f5.6 y ya sé que alguno estará pensando ¿qué me estás contando, Ferru? Pero si ya hay un 7,5, un 8 que yo conozco por ahí más luminoso. Ojito, esto no es un ojo de pez, es un objetivo rectilíneo para cámaras full frame, en concreto para Nikon, Canon, Sony y para Leica. Entonces, como esto, solo hay otro a día de hoy y es el Laowa 9mm f5.6 precisamente, solo que la propuesta del Laowa es bastante más cara, anda sobre los 900 euros y esta andará sobre los 500 euros dependiendo de dónde lo adquiramos, así que va a ser bastante más barato. Ahora veremos, bueno, pues si está a la altura y cómo rinde. Es un objetivo muy especializado, es un objetivo que por algo pues solo hay dos, porque es tan angular que evidentemente va a haber que prestar muchísima atención a cómo ordenamos los elementos para que la composición tenga algún interés y que la fotografía pues no sea un muermo que pase desapercibida. Tendréis que hacer algo pues como las imágenes que estáis viendo en pantalla que he hecho con otros objetivos angulares en el pasado, en los cuales, bueno, pues integraba primeros planos, algo que le dé interés a la foto, profundidad, etcétera. Entonces, con este objetivo vamos a tener que tener mucho cuidado con la composición y también ser conscientes de que lo que pongamos en el fondo de la imagen va a parecer más pequeño y lejano, es decir, una montaña, un edificio que estén al fondo, bueno, pues van a parecer más pequeñitos que con focales más largas. Y también incluso lo que situemos a 2 o 3 metros va a parecer que está bastante más lejos. De hecho, yo algunos de los test que hice, pues los hice en el casco histórico de Toledo y hubo una foto que me puse a hacer ahí un bracketing y luego unas estelas y las estelas las hacía pues muy cerca de donde giraban los autobuses, a unos 2 metros y estaba pegado. Pero ves las fotos y dices, pero si estás muy lejos del autobús y realmente no me podía poner más cerca porque ya me llevaban por delante. Entonces todo va a parecer más lejano y habrá que jugar con líneas, cosas que le den profundidad y que bueno, pues que la fotografía funcione. No he tenido casi nada de tiempo para poder probarlo porque hubo un retraso con las aduanas, el objetivo todavía no se puede comprar. Bueno, cuando veáis el vídeo, justo es el día que lo presentan, el 13 de octubre. Y entonces, bueno, pues he tenido muy pocos días desde que me llegó hasta grabar la review para tenerla el día que se presenta el objetivo, el 13 de octubre, que es cuando publico este vídeo. Así que bueno, las fotos las he hecho en Toledo y van a ser suficientes para poder explicaros lo que podéis esperar de este objetivo. En cuanto a las características, voy a destacar muy rápidamente las siguientes. Que no se engañe su tamaño porque es casi tan pequeño, la verdad, como el Sanyan 8mm 2.8, una lente que tengo para cámaras APS-C, que es un ojo de pez muy pequeñito y este es casi igual en tamaño, pero este es muy consistente y pesa más. Es una lente que es completamente metálica, hasta el parasol está hecho de metal y en este caso son 463 gramos, o sea, el objetivo pesa, totalmente metálico y también totalmente manual. De hecho, no vamos a tener contactos, es como el Laowa 9mm, pues es una lente que no tiene contactos, así que los datos EXIF del diafragma con el cual hemos hecho las fotografías no van a quedar registrados en esos archivos RAW. Así que los tendremos que memorizar si es que nos interesan. En cuanto al diafragma, va de f5.6, que es plena apertura, a f22 y hace clics. Es un diafragma de clics. El barril de enfoque es muy suave, para mí quizá demasiado suave, me gustaría que fuese un poquito más rígido, que no se pueda mover por accidente, y tiene un diafragma que me parece muy interesante de 5 palas. Esto me gusta porque los diafragmas impares duplican el número de rayos, 5 palas crean en este caso una SunStar de 10 rayos que a mí me gustan mucho y que bueno, ahora la vamos a ver. A mí me encanta la SunStar que genera este objetivo y la distancia mínima de enfoque, muy importante, 20 centímetros, necesaria para poder enfocar bien a los primeros planos. Así que no me enrollo más, vamos a ponernos ya a analizar todos los test que he hecho y en un momento recapitulamos. Bueno, pues vamos a comenzar a analizar estos archivos RAW en los cuales no hay ninguna corrección de lo que es el viñeteo ni del detalle, todo tal y como se importa la fotografía, simplemente una corrección de la exposición general para esas zonas que quedan en sombra, bueno, pues que podamos apreciar mejor el detalle en esquinas, etcétera. Y, eso sí, unas cuantas motas que he eliminado porque el sensor lo tengo bastante sucio.
Vamos a ampliar primera fotografía a f5.6. Os voy a tener que chivar el diafragma porque lógicamente aquí no aparece, al no ser una lente que transmita datos. Esto es plena apertura, f5.6, y el detalle en el centro me parece fantástico. Si nos vamos al lateral, yo el resultado lo veo muy bien. Sinceramente me ha sorprendido, esperaba un resultado algo peor en esquinas y bueno, pues para ser plena apertura yo de verdad es que no tengo ninguna queja. Me ha sorprendido mucho porque esperaba que iba a tener algo menos de detalle en los laterales, pero qué va. El siguiente paso que podemos seleccionar en el diafragma es esa posición intermedia antes de llegar a F8. Entonces tenemos una posición intermedia que no sé si es 1/3 o 2/3, pero creo que es solo 1/3 de paso, con lo cual aquí a la derecha estaríamos viendo F6.3. Con respecto a F5.6 a la izquierda, pues no podemos esperar mucha mejora en el detalle. Mejora un poquito, sí que va a haber un cambio grande, aquí no lo apreciamos, pero luego sí que lo veremos en la Sunstar. Luego vais a ver cómo sí que cambia ahí dramáticamente cuando cerramos a 6.3, pero en cuanto al detalle es más o menos lo mismo. Donde sí que vamos a notar una mejora importante es cuando cerremos a F8, aquí a la derecha lo estamos viendo, como aquí sí que hay ya una mejora en el detalle con respecto a lo que es la parte de la izquierda a F5.6, los árboles, los postes aquí, las farolas, se ve con más detalle, pero como digo, plena apertura, luce muy bien. En el centro pues realmente mejoramos, pero el centro es que desde plena apertura ya es muy bueno. Simplemente para mí mejoramos un poco en el centro a medida que cerramos el diafragma y sobre todo mejoramos un poco en esos laterales. Si cambiamos al siguiente diafragma, F11, que para mí es el punto dulce ya del objetivo, aquí es donde encontramos ya la mejor nitidez que este objetivo nos va a aportar. Los bordes son muy detallados, los laterales y por supuesto el centro es cuando mejor luce. Y en cuanto a la difracción, vamos a empezar a notarla a F16 un poquito ya. A la izquierda he dejado en este caso F11, que es el máximo detalle que podemos esperar de este objetivo, y a la derecha tenemos F16. Perdemos un poco de detalle, pero realmente no es nada dramático en modo alguno, simplemente, bueno, pues vamos a perder ese poquito de detalle, pero que si necesitamos seleccionarlo para reducir la luz y prolongar la exposición, no creo que haya ningún problema y realmente si no comparamos los dos diafragmas hay uno con otro haciendo zoom, pues no creo que nos percatáramos. Eso sí, cuando pasamos ya al último diafragma, a F22, aquí a la derecha sí que vamos a notar ya como hay una pérdida de nitidez importante. Ya F22 sí que afecta ya más seriamente la difracción, pero de verdad que tampoco creo que haya ningún inconveniente si alguien, por lo que sea, necesita obtener más tiempo de exposición, duplicar una exposición larga, ya que aquí no podemos montar filtros frontales, bueno, pues en este caso sí que perdemos, se observa claramente los laterales, detalle, pero bueno, tampoco creo que pasará nada. Así que ya sabéis, a F16 perdemos un poquito de detalle y a F22 es cuando ya la difracción sí que afecta de forma más severa. Vamos con otra comparativa, a la izquierda F5.6, a la derecha F11, desde plena apertura a lo que es el punto dulce del objetivo y evidentemente, como hemos dicho antes, hay una mejora, pero fijaos cómo es que a plena apertura ya rinde muy bien. El resultado en los laterales para mí a plena apertura me parece sencillamente ya extraordinario, así que bueno. En este caso, yo creo que lo podemos utilizar a plena apertura sin miedo, eso sí, ya lo hemos comentado, cuando pasamos a F16, a la derecha lo tenemos, ya empezamos a notar, fijaos aquí, a F16 un poquito ese efecto de la difracción, se aprecia más aquí en esta zona de los cipreses y aquí en lo que es en el monasterio de San Juan de los Reyes, y si cambiamos a F22, aquí ya sí que a la derecha ya perdemos, fijaos, bastante nitidez en el detalle del monasterio, en las murallas, en todo lo que es la zona de los árboles, aquí se nota mucho, así que bueno, este último diafragma es el único F22 en el cual, bueno, yo solo lo utilizaría si necesito sí o sí tener la máxima exposición, alargar la exposición al máximo posible. No obstante, y ya os lo he dicho más veces, cuando vuestro dinero está en juego hay que ser 100% honestos en las reviews y si detectas algo hay que decirlo. Y en este caso a la marca ya se lo he comentado que este objetivo ha venido ligeramente descentrado y ya sabéis que os grabé un vídeo, que os lo dejo arriba en la tarjetita por si os lo perdisteis, de una prueba que tenéis que hacer siempre que compréis un objetivo nuevo o de segunda mano para comprobar si el centrado es correcto y en este caso no es uniforme. De nuevo, otro ejemplo, a F5.6, el centro perfecto,
nos vamos al 100% aquí a la parte izquierda, luce bien, lógicamente un poquito de ruido porque ya era un poquito, ya era la hora azul y he levantado sombras, la esquina está perfectamente detallado, está muy bien el detalle, pero si nos vamos a la derecha nos fijamos como esta parte que está en el mismo plano focal y cae en foco está borrosa, esta zona de aquí. Y aquí lo apreciamos como esta zona tiene un detalle bueno y de repente hay una transición brusca a una zona que está fuera de foco, y esto es porque este objetivo está ligeramente descentrado, es decir, que esta zona que estoy marcando ahora mismo con el cursor, esta parte externa de la derecha está descentrada y va por detrás, no va el rendimiento igual de uniforme en el detalle que el resto del encuadre. Ya si me voy a F8 no voy a tener queja, esto ya luce bien. Y si me voy a F11, pues tampoco. Pero tengo que saber que dependiendo de la escena que vaya a fotografiar, sobre todo en escenas de detalle fino cuando es un paisaje muy amplio, pues esas esquinas, hasta que no las cierre a F8 o F11, no van a lucir igual que el resto del encuadre. En otras fotografías que hice, esto no es problemático. Por ejemplo, en este caso, aquí debajo del puente San Martín, estaba aquí a F6,3, bueno, pues aquí en este caso luce todo bien en la zona derecha y en la zona izquierda, pero dependiendo de la escena es algo con lo cual debo de tener cuidado en este objetivo en concreto. También aquí en esta fotografía de antes, que no os lo he enseñado para reservármelo para este momento, pues a F5,6 esto estaba perfecto, toda la zona estaba perfecta y la zona que está igual en el lado derecho, pues si os fijáis no está exactamente igual de detallada. Así que bueno, esto había que comentarlo y yo os lo comento. Y pasamos a la prueba de la SunStar, fundamental para mí en este tipo de objetivos de paisaje, de ciudad. Imprescindible saber qué efecto genera en los puntos brillantes de luz cuando vamos cerrando el diafragma. Y la buena noticia es que tenemos una SunStar muy buena, un diafragma de 5 palas que genera 10 rayos muy rectos, definidos y largos. Así que muy buena sensación me ha dejado esta SunStar, que eso sí, muy curioso, a F5,6 fijaos cómo no hay casi efecto. De hecho, a F5,6 yo diría que no hay SunStar, pero en cuanto cerramos un tercio de paso, a F6,3 el efecto ya es muy visible, es un cambio muy radical que me ha llamado la atención, pero que se genera así. Ahora lo vais a ver en vídeo. A F8 ya se marca más la SunStar, a F11 más, a F16 para mí sería el mejor punto para la SunStar en este objetivo, porque a F22... bueno, pues no ganamos mucho y sin embargo ya perdemos detalle, así que yo si queremos potenciar este efecto me movería entre F8 y F16, aunque si hay que hacerlo a F6,3, de hecho no hay problema porque fijaos como en esta fotografía aquí junto al Alcázar de Toledo, estos coches que están bajando, la iluminación de los faros a F6,3 ya genera una SunStar muy buena, así que no hay queja. En este caso va a depender mucho de las farolas. Esto es a F8, estas no marcan tanto y estas sí, así que bueno, esta fotografía le he levantado las sombras para que se viera mejor. Bueno, esto es a F8. ¿Y cómo resiste el flare? Pues la verdad es que también me ha parecido que tiene una buena resistencia al flare. Fijaos que en este caso esto es un contraluz. Tenemos una luz de atardecer y levantamos la exposición, levantamos para ver las sombras, tenemos un poquito aquí, de lo que es un poquito el destello, pero no me parece, fijaos aquí lo que os decía, como tenemos esta zona que está menos detallada a F6,3 que la zona izquierda, que tiene más detalle por el descentramiento que os he comentado de esta lente, pero la resistencia al flare y la SunStar me parecen muy buenas. Eso sí, hay que tener cuidado porque generalmente muchas veces cuando situamos la luz fuerte, el sol, fuera del encuadre es cuando puede entrarnos un rayo parásito que nos mate el contraste en la escena. En este caso ocurre también y ahí puede ser severo, pero para ser una lente tan angular, el resultado no me parece que sea malo. Eso sí, os recomiendo que siempre que vayáis a hacer fotografías con fuertes contraluces, ya sea en el lateral o de frente, y sobre todo si hay alguna zona que quede en sombras, haced luego alguna fotografía más sobreexpuesta para poder apreciar si esa zona del encuadre, en este caso es el cielo, fijaos como aquí aparece un flare que si fuera en otra zona de la fotografía, a lo mejor luego al levantar las sombras nos podría estropear esa imagen. Aquí ahora yo no me parece apreciar nada, levanto las sombras y sí que noto claramente aquí, bueno, pues un flare morado y aquí también. Así que bueno, eso dependiendo de la imagen
como digo, haced alguna imagen siempre una foto más sobreexpuesta para poder apreciar bien esas zonas y si es necesario que practiquéis algún tapado para luego poder recuperar esa zona en el procesado. Otra prueba que había que hacer sí o sí era comparar la focal y la proyección y la perspectiva que podíamos obtener con este objetivo y compararla con el Sigma 14-24-A14 y con el ojo de pez que yo utilizo, el Sanyan 8mm APS-C, que en la 7C lo puedo montar si quiero en modo recorte. En este caso es el Artisans, el que tenéis en pantalla, 9mm, y esta es la proyección que podemos obtener el campo de visión con el Sigma 14-24, aquí lo tenéis a 14mm. Fijaos qué diferencia de encuadre, es que es una auténtica pasada. Parece que con el 14mm hayamos utilizado un teleobjetivo y no un gran angular, y es que hay muchísima diferencia de campo de visión entre el 14 y lo que es aquí el 9mm de Artisans. A la luz no le hagáis caso porque hay una diferencia, un rato que pasó entre una foto y otra, ¿vale? Y en cuanto al ojo de pez, este es el Sanyan 8mm, en este caso asegurándome de nivelar para que no salgan los laterales totalmente combados. Y bueno, pues observad como aquí sí que hay un poco más de campo de visión en lo que es el ojo de pez. Y en este caso, como la imagen parece curvarse un poco más en la zona del río y los laterales en torno a la ciudad. Es lógico porque es un objetivo que es un ojo de pez circular, no es una proyección rectilínea. En este caso, quería mostraros esto para que entendierais que ya no es solo lo que es la focal, sino la diferencia de la proyección, como algo va a tender a hacer un efecto más circular y el otro rectilíneo estirando los laterales. Hice también una fotografía dentro de casa. Esta es con el Artisans, en concreto esto es un HDR de 3 tomas separadas 3 pasos para lo que es el rango dinámico. Esto es con el Artisans. Fijaos qué amplitud estaba al lado de la puerta. Si me cambio al 14mm de Sigma, pues observad cómo pierdo un montón de focal. Es que hay una diferencia para interiores, este objetivo puede dar una diferencia increíble. Y si cambio al ojo de pez, pues aquí tenemos el problema de este tipo de objetivos, pues cuando hay líneas rectas verticales reconocibles en los laterales, que evidentemente pues se comban pues como si fuese una GoPro, etcétera. Así que en este caso, pues observad las diferencias de proyección. Esto, si quisiéramos evitarlo con el ojo de pez, pues ya sabéis, una panorámica, la pasamos a proyección rectilínea, que de eso hemos hablado en el canal, y ya está. Por lo que respecta al viñeteo, creo que no hay quejas en ese sentido. Vemos ahora 4 fotografías, f5.6. Notaréis un poquito más de caída de luz aquí en la esquina inferior derecha, es por cómo incidía la luz en ese momento en la habitación donde hice las pruebas, siempre contra una pared lisa para que el resultado sea lo más uniforme posible. F5.6, F6.3, F8 y F11. En este caso, a F5.6 tenemos un poquito de viñeteo, pero nada que sea preocupante y por supuesto lo podemos corregir muy fácilmente con el control de viñeta manual que tenemos en Photoshop, en Camera Raw, etc. Y ya para terminar, vamos a hablar de la distorsión y de las aberraciones cromáticas. Respecto de la distorsión, sentimientos encontrados. Vamos a decir, para mi gusto no tengo ningún problema. Yo, fijaos, con una focal tan angular, tan extrema, poder obtener esta perspectiva de la Catedral de Toledo, que esto es una fotografía pasada por la reducción de ruido de Lightroom, por eso aparece aquí mejorado, se obtiene a partir de este único RAW subexpuesto para las altas luces, pues yo lo veo perfecto. O sea, yo en cuanto a la perspectiva, el detalle, yo la distorsión no tengo ninguna queja para mi gusto. Lo mismo que con estas otras fotografías, yo personalmente no soy capaz de apreciar nada que diga hay algo ahí que me chirría o que no me convence, más allá de, por supuesto, que son focales muy extremas y que hay que tener cuidado cómo posicionamos los elementos, sobre todo en los extremos, y cómo nivelamos para que no haya verticales a la fuga o cosas que queden demasiado estiradas y deformadas en los laterales. Pero sí que hay que decir que cuando he hecho la prueba específica de líneas reconocibles en el encuadre, me ha parecido apreciar una ligera, o al menos eso me parece, ligera distorsión de bigote. Ya sabéis que tenemos distorsiones de barril, de cojín, pero también de bigote o mostacho que son más complicadas de eliminar. Y en este caso, a mí sí me ha parecido al menos apreciar, no sé vosotros, cómo en la representación de estas líneas, ¿vale? Sí que noto cómo se produce esa distorsión
de lo que es bigote. Así que a mí, por lo menos con estas muestras que hice repetidas, yo sí que diría que, bueno, si hay alguien que quiere esa máxima fidelidad de la distorsión, bueno, pues en este caso no sé cómo va el agua, no lo he mirado nunca, pero aquí sí que noto un poco esa distorsión de bigote, que para mí no sería problemático cuando voy a fotografiar edificios, pero ahí lo comento para que todo el mundo pueda tener una base de decisión. Y en cuanto a las aberraciones cromáticas, creo que ninguna queja al respecto. Amplío al 140%, plena apertura, f5.6, busco aquí en las letras algún rastro de aberración cromática, no veo nada, y aquí abajo sí que he notado un poquito que se quita muy fácilmente con lo que es el tic de la aberración cromática. En esta muestra que hemos visto hace un momento de lo que es el armario, aquí en el borde lateral sí que había un poquito de aberración cromática, ¿vale? Que se retiraba muy fácil, pero por el resto de la fotografía no me ha parecido apreciar nada. Y si nos vamos al módulo de biblioteca, por ejemplo, una de las fotografías de antes que hemos visto a plena apertura, amplío al 140%, y si os fijáis, pues sí que notamos aquí en este ciprés, pues notamos un poco de aberraciones cromáticas por aquí, pero son muy ligeras, muy pequeñas, ampliando al máximo, y en este caso, bueno, pues no va a haber ningún problema. Con el tic, lo poco que podáis tener a plena apertura lo vais a quitar sin problemas. En fin, que llegados a este punto ya habréis extraído vuestras propias conclusiones, que es lo más importante sobre si este objetivo os interesa o no. No de que yo os diga si yo me lo compraría o de si os lo tenéis que comprar, sino que vosotros, a la vista de esas pruebas, ya podáis decidir si os interesa o no y que sepáis pues lo que podéis esperar. Es un objetivo que a mí me parece una auténtica pasada, la verdad. O sea, lo que esto te aporta a los que nos gusta este tipo de fotografía es una maravilla. Independientemente de que hagas fotografía panorámica, que ya sabéis que en este canal la fotografía panorámica es uno de los puntos fuertes, pero no siempre es conveniente, ni necesario, ni posible hacer una panorámica. Así que estos objetivos son una auténtica pasada lo que nos aportan. Lógicamente, me hubiese gustado que hubieses llegado bien centrada, mala suerte, pero esto me ha pasado con muchos objetivos de muchas marcas. Me ha pasado con Sanyan, me ha pasado con Laowa, me ha pasado con Sony, con Sigma, o sea que bueno, esto es algo que le puede pasar y de hecho le pasa a cualquier marca, y por eso en su día ya grabé ese vídeo, que ahí tenéis la prueba que tenéis que hacer siempre para comprobar que haya un rendimiento que sea homogéneo entre las cuatro esquinas. No siempre es fácil que las cuatro sean exactamente iguales, pero que al menos el rendimiento sea homogéneo. A mí no me va a limitar este tema de lo que es el descentramiento ligero que tiene esta lente en la esquina derecha en mis fotografías, ni tampoco esa distorsión que hemos comentado. Pero bueno, yo tenía que destacar todo para que vosotros pudierais saber, bueno, pues lo que podéis esperar de su objetivo. Por lo demás, a mí me parece que va a ser una lente súper nítida, sin ningún problema tampoco con las aberraciones cromáticas, una Sunstar brutal y unas perspectivas que vais a poder conseguir de cuidado. Así que me parece muy interesante por el precio que nos propone Artisans, que no es que sea barato, pero teniendo en cuenta que como esta solo hay otra, como el Laowa, bastante más cara, pues oye, me parece muy interesante. En fin, espero que el vídeo os haya gustado. Abajo en la descripción del vídeo, como siempre, os dejaré el enlace directo a lo que es la tienda internacional por si queréis comprar a través de ese enlace, que estaréis colaborando conmigo, pero también los objetivos de Seven Artisans se venden en Amazon España, así que también os pondré enlaces para que lo podáis comprar en España, donde deseéis. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, si valoráis mi trabajo, que todo esto lleva tiempo hacerlo, grabarlo y llegar a las conclusiones y hacer las pruebas, no olvidéis dejaros un fuerte like, suscribíos, activad la campanita, dejadme un comentario y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.